Nueva derrota en Elche y Paco López deja de ser el entrenador del Cádiz. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al post partido del encuentro que tuvo lugar en el día de ayer entre el Elche Club de Fútbol y el Cádiz Club de Fútbol. Nueva derrota del conjunto gaditano, la última de la era de Paco López, que acabó siendo destituido hace unas horas. Estoy grabando esto a domingo, el partido se disputó el sábado, después de una nueva derrota, ¿no?, del equipo gaditano, un partido bastante ajetreado en el que, bueno, el Cádiz empezó bastante bien, se encontró un regalo de la defensa del Elche que supo aprovechar muy bien Javier Ontiveros, se encontró una pelota dentro del área rival y luego con un gran recorte y una definición al palo corto engañó tanto al defensa como a Matías Dituro, que se venció hacia el otro lado, y el Cádiz empezaba ganando 0-1, ¿no?, en el Martínez Valero, en lo que parecía que, bueno, era un match ball, sin duda, para Paco López, después de la semana negra que había tenido entre el Deportivo de La Coruña y la eliminación de Copa del Rey frente al Club Deportivo Eldense. Y bueno, empezaba bastante bien, ganando, como digo, en un partido que se presentaba difícil. El Elche llegaba muy bien posicionado en la tabla y el Cádiz, que bueno, tenía que ganar sí o sí, ¿no?, para no caer en puestos de descenso en el hipotético caso de que los rivales también vencieran, algo que bueno, posteriormente pasaremos a comentar. Pero como decía, el Cádiz empezó muy bien, además no solo el gol de Ontivero, sino que también tuvo ocasiones bastante claras. Roger Martí tuvo dos o tres ocasiones bastante claras de gol en las que tomó la peor decisión posible. Tocó pasar la pelota a lo mejor en alguna de ellas y Ruller optó por el disparo, cuando también tenía disparo cómodo lo hizo algo más difícil. Recuerdo un gran balón que encuentra, creo que sale Fernández para Roger Martí, después de una gran combinación entre Alex y Fede Sanemeterio, que Roger Martí tarda muchísimo en definir, la pelota acaba en córner. Otra ocasión que es una contra bastante clara, también dirigida nuevamente por el pistolero de Torrent, que no toma la mejor decisión posible, era un 3-2 y Ruller lanza un disparo bastante inofensivo y bueno, alguna que otra ocasión más que seguro que me estoy dejando, ¿no? Y luego también tuvo otra ocasión muy clara, Javier Ontiveros, que quiso repetir algo parecido a la jugada del gol, también optó nuevamente por un disparo al palo corto, pero en esta ocasión Matías Dituro estuvo bastante atento y detuvo, ¿no?, el lanzamiento del Marbellí, que fue de lo más potable nuevamente de un Cádiz, que en la primera parte es cierto que jugó bastante bien, se marchó al descanso venciendo por 0 goles a 1, en un campo complicado, como decimos, ante un rival que ya sabíamos que iba a poner las cosas muy difícil y lo cierto es que el resultado era muy positivo, ¿no?, que era que no estaba sacando 3 puntos en un campo que, como digo, no cualquiera gana, ¿no? Y bueno, el Cádiz se marchaba al descanso venciendo, pero con un Brian Ocampo que vio una cartulina amarilla por una falta en la primera mitad y que se cargaría el partido a la postre en el minuto 54. Segunda amarilla para el uruguayo, el Cádiz se queda con 10, es cierto que la amarilla es algo rigurosa en el sentido de que Brian Ocampo no quiere cometer la falta, sino que se resbala y al resbalarse acaba derribando a Pedro Vigas. Es cierto que, bueno, va algo pasado de revoluciones, quizá Brian Ocampo, si vemos la imagen repetida, pues vemos que va a una velocidad que no tiene mucho sentido porque la pelota está en el centro del campo sin crear ningún peligro en la creación de la jugada del Elche y que Ocampo quizás se equivoca yendo con tanto ímpetu, ¿no?, a por esa pelota y eso acaba provocando que se resbale y derriba al jugador del Elche. Pero bueno, es cierto que me recuerda muchísimo a la acción de Machís el año pasado contra el Girona, no sé si algunos se acordará, que bueno, acaba resbalando también y es cierto que en esa ocasión quizá me parezca algo más clara la roja de Machís, que además fue roja directa, si no recuerdo mal, que esta de Brian Ocampo, que bueno, creo que no, creo que tampoco hace demasiado daño a Pedro Vigas, como sí pudo haber hecho incluso Roger Martí en la primera parte, al propio Pedro Vigas, que fue nuevamente protagonista. Quizás la acción de Roger Martí en la primera mitad me parece más cartulina roja que esta segunda amarilla para Brian Ocampo, pero bueno, la expulsión de Brian Ocampo, que como digo, condicionó muchísimo al Cádiz. A partir de ahí el Cádiz dejó de tener oportunidades con todas las que había tenido en la primera parte y el Elche pues obviamente se creció, todo lo contrario que a lo que hizo el Cádiz en el partido frente al Deportivo de La Coruña. Recordemos que, bueno, el Cádiz frente al Depor se queda con un jugador más para los últimos 15 minutos, con empate a 2 en el marcador, jugando en casa y parece que se te pone todo de cara, ¿no? Pero, sin embargo, el Cádiz pues acaba encajando 2 goles de Lucas Pérez, 2 golazos además, acabó perdiendo por 2-4 y el Elche hizo todo lo contrario. El Elche logró remontar el partido ante un Cádiz que se encerró atrás. Los cambios de Paco López
pues fueron quitar a los dos puntas, tanto a Carlos Fernández como a Roger Martí, para meter a un hombre más en el centro del campo, como pudo ser Dominic Cuamé, además de cambiar a uno también para dejar algo arriba a Chris Ramos, que Chris Ramos, sinceramente, ayer no sé a qué salió al campo. Si algo se destaca siempre de Chris Ramos es su entrega, su sacrificio, el correr todos los balones, y en el día de ayer vimos a un Chris Ramos que parecía que no tenía ganas, ¿no?, de jugar. Es duro decirlo, me sabe muy mal comentarlo porque no sé, además Chris Ramos es un jugador al que yo siempre le he tenido muchísimo cariño por el tema de que sea de aquí y de que siempre lo ha dado todo por el club, pero últimamente tiene unos cuantos partidos que no sé qué le pasa, ¿no? Ojalá le saque la mejor versión Gaizka Garitano, que es el nuevo entrenador del Cádiz, que luego pasaremos a hablar un poquillo de él. Pero bueno, los cambios de Kwame y de Chris Ramos, que obviamente no surtieron efecto. El Cádiz, que pronto además pasaría de ese 4-4-1 a un 5-3-2, con el cambio de Cristian Glauder por Javier Ontiveros, que sinceramente es algo que no logro entender. Ontiveros siempre es el jugador que te permite enlazar entre la defensa y el delantero, en intentar tener alguna que otra ocasión con un marcador que ni mucho menos estaba cerrado, estaba jugando con uno menos. Entiendo que quieras mantener el resultado, pero 0-1, al fin y al cabo, con un jugador menos y jugando fuera de casa, es lógico que el equipo local acabe teniendo las más claras, como así fue, ¿no? Minuto 82, ya con Glauder en el terreno de juego, que nuevamente acaba siendo señalado porque hay alguna que otra ocasión en la que el Elche puede marcar antes por fallos de Glauder, entre otros, que no digo que sea el único culpable ni mucho menos, pero sí que es cierto que vuelve a salir bastante señalado. Bueno, minuto 82, como te digo, con un 5-3-1 ya el Cádiz defendiendo con Fede San Emeterio, Alex y Guamén en el centro del campo, con Chris Ramos arriba y una defensa de 5 con Matos y Alejo los carrileros, y un trío de centrales con Christian Glauder, Fali, Bojan Kovacevic, ¿no? Minuto 82, hay un balón dividido en el que Alejo va muy blandito, creo que es con Yago Santiago, que es su pareja de baile durante todo el encuentro, y Yago Santiago luego pone un gran centro al segundo palo en el que Josán entra completamente solo. No es culpa de Alejo, tampoco creo yo. Además, hay que tener en cuenta que Iván Alejo no es lateral derecho, tampoco lo es Rubén Sobrino, que acabó siendo el cambio final y también sale señalado en el segundo gol. Después de este tanto, como digo, Iván Alejo es sustituido y entra Rubén Sobrino, que Rubén Sobrino pues tampoco tiene la capacidad defensiva que tiene Iza Carcereno o Joseba Zaldúa, ¿no? Que al fin y al cabo son los dos jugadores que están pensados para jugar en esa posición. Iván Alejo, que era que no es un parche como lateral derecho, no es un jugador que sea lateral, no tiene la capacidad defensiva que tienen los jugadores que ya hemos mencionado, tampoco lo tiene Rubén Sobrino, que además creo que es la primera vez que veo jugar a Rubén Sobrino de carrilero derecho, sinceramente. No entendí muy bien tampoco el cambio de Paco López, pero bueno, en el segundo gol, como digo, pues Rubén Sobrino va muy a lo loco en el control de Yago Santiago dentro del área, que hace un gran recorte, es cierto, y luego define las mismas maravillas sobre David Gil en el minuto 92, ¿no? Para darle la victoria al Elche. Se añadieron 7 minutos, si no me equivoco, pero bueno, ya sabía todo el mundo que el Cádiz no iba a tener ninguna oportunidad de empatar de nuevo el partido, ¿no? 2-1, victoria muy dolorosa, y el Cádiz que se queda con 18 puntos, los mismos con los que empezó la jornada, y ahora mismo en 18º lugar, debido a que el Burgos ha vencido su partido frente al Club Deportivo Eldense por 1-0, y de esta manera adelanta el Cádiz en la clasificación. Ahora mismo estoy grabando el vídeo, se está jugando ese Córdoba-Tenerife, que depende el Cádiz de él para saber si entra en puestos de descenso o no. Si el Córdoba logra vencer, que es lo más probable porque juega en casa, y ya decíamos hace 2 jornadas, cuando tocó que el Córdoba visitara el nuevo Mirandilla, que el Córdoba es el segundo mejor local de la categoría. Tan solo se ha dejado 2 puntos, si no me equivoco, en casa, creo que no ha perdido ningún encuentro, y bueno, es muy difícil, ¿no? Que un equipo saque puntos en el Arcángel, y menos el Tenerife, que es el penúltimo de la clasificación, pero bueno, es fútbol y todo puede pasar, pero lo más probable, como digo, es que el Córdoba saque los 3 puntos y de esta manera el Cádiz acabe en puestos de descenso. Algo bueno, en parte tiene culpa Paco López, en parte creo que sobre todo tienen más culpa los jugadores que Paco López. Al fin y al cabo los que juegan son ellos y no el entrenador. Es cierto que hay muchas decisiones de Paco López que han sido incomprensibles durante muchos partidos. El tema de algunas alineaciones iniciales, otros los cambios durante el encuentro, cambios muy conservadores como quitar a Javier Ontiveros o a Brian Ocampo cuando estaban siendo los mejores del partido y acabar perdiendo puntos por culpa de ello. O bueno, algunas que otras cosas que tampoco le han salido a Paco López, pero bueno, como digo, no creo que sea el único y máximo responsable, sinceramente. Un Paco López que, bueno, se va con un balance bastante negativo, bastante señalado. Son 5 victorias en toda la temporada, en todo lo que llevaba, y una de ellas ha sido en Copa frente al Real Jaén. 4, por tanto, en Liga. Se marcha también con 6 empates y 8 derrotas. Es cierto que una última derrota de esas también es en Copa del Rey frente al Club Deportivo Eldense, pero bueno, deja al club, como digo, en descenso seguramente, en un hipotético descenso. En caso de que no sea así, pues estaría un punto tan solo por encima del Córdoba, que es el equipo que limita ahora mismo esa zona roja.
y bueno, se marcha, llega en su lugar Gaizka Garitano, Asier Garitano no, ese es otro entrenador diferente, y Gaizka Garitano lo cierto es que a mí personalmente no es que me devuelva mucho la ilusión, es un entrenador que el año pasado lo vimos, inició la temporada en la Unión Deportiva Almería y no logró vencer ni un solo encuentro de todos los que disputó, tan solo venció un partido y fue en Copa del Rey frente al Talavera y luego acabó eliminado incluso contra el Barbastro, otro equipo que también estaba en bastantes divisiones por debajo. En partidos de liga, pues logró 0 victorias, 7 empates y 13 derrotas. Son números muy negativos que dejaron a la Unión Deportiva Almería como colista en el momento en el que Gaiz Garitano es sustituido. Se marcha en el 11 de marzo tras un partido en la jornada 28. Ese fue el margen que tuvo el técnico vasco, que bueno, tuvo tiempo de sobra y como digo, no logró vencer ninguno de los encuentros que disputó, ¿no? Fueron 20 jornadas las que tuvo en el cargo. Es cierto que empieza la temporada otro entrenador, llega en la jornada 8 y bueno, la jornada 28 acaba siendo destituido, como decimos, por unos resultados bastante tristes. Es cierto que, bueno, el equipo de la Almería de Gaizka Garitano, yo creo recordar de haber visto algún que otro partido y tampoco me suena que jugara tan mal. Es cierto que tuvieron muchísima mala suerte en la Almería el año pasado, pero pues, sobre todo porque tenía plantilla para estar arriba. No, o sea, para estar arriba no, para estar arriba me refiero a esta temporada que lo están demostrando. Es el mismo bloque principalmente de la plantilla del año pasado y es una plantilla que en segunda debería de ir bastante arriba como está siendo ahora, ¿no? Pero el año pasado sí que es cierto que de los que descienden yo creo que es la mejor plantilla. Me sale que la Almería tenía mejor plantilla que muchos equipos que acabaron manteniendo la categoría, sinceramente. Yo creía que la Almería el año pasado iba a mantener la categoría con mayor facilidad y no fue así. Finalmente fue penúltimo, el colista fue el Granada, pero fue la última jornada. La Almería estuvo casi toda la temporada como último clasificado, así que bueno, gran parte de ello es por culpa de, entre comillas, de Gaizka Garitano, que fue el técnico que más tiempo estuvo en el banquillo de la Almería en el conjunto indálico de la temporada pasada. Si nos vamos a anteriores experiencias de Gaizka Garitano, pues bueno, empezó entrenando a Eibar, con el que logró el ascenso a Primera División en la 13-14. Un técnico muy querido, por supuesto, en el cuadro armero. Ya digo, logró el ascenso en la 13-14. Luego, la temporada siguiente, es cierto que mantiene la categoría, pero con un pequeño matiz. Y es que por puntos habría descendido por esa temporada 14-15. Es la temporada en la que hay un descenso administrativo al Elche por impagos, por deudas del cuadro ilicitano, que bueno, acaba descendiendo, pese a haber quedado 13º lugar, si no me equivoco, y el Eibar acaba manteniendo la categoría, ¿no? Aguantando así algún que otro año más en primera división, pero aún así Gaizka Garitano es destituido porque ya digo que los números de Eibar aquella temporada eran de descenso. Posteriormente a ello llega una oportunidad del Real Valladolid, que se marcha destituido también la jornada 8 porque no le sale nada bien. Después tiene la experiencia en el Deportivo de La Coruña, en la que dura 24 jornadas y también acaba siendo destituido porque tampoco logra convencer a la afición y luego viene la oportunidad de entrenar al Athletic Club, ¿no? Un Athletic Club que, bueno, empezó entrenando al filial, después le dieron la oportunidad del primer equipo y los puestos de Gaizka Garitano con el Athletic Club tampoco son ninguna locura. Creo que es un octavo lugar, una undécima posición la temporada siguiente y la siguiente temporada estuvo 3-2 y media, hablando claro, porque fue sustituido a mitad de la tercera, pues deja al equipo en noveno lugar, si no me equivoco, siendo destituido en la jornada 17. Posteriormente a ello ya llega las últimas experiencias con la Sociedad Deportiva Eibar, en la que logra 2 playoffs consecutivos. Es cierto que en el Eibar lo vuelve a hacer bastante bien, que sin duda es su equipo favorito, además jugó allí cuando fue jugador y que ha sido las temporadas que mejor resultados ha obtenido, ¿no? Logró un ascenso, la permanencia con ese pequeño matiz, pero bueno, que no es una permanencia, aunque acabara siendo destituido además, pero bueno, las 2 temporadas siguientes en su regreso a Ipurúa, pues bueno, logró 2 ascensos, el primer año se queda a un punto del ascenso directo, juega el playoff como tercer clasificado y acaba eliminado en las semifinales frente al Girona. Y la temporada 22-23 acaba siendo eliminado por el Deportivo Alavés, que posteriormente sería el equipo que ascendería a Primera División después de vencer en esa final que muchos recordarán frente al Levante Unión Deportiva con ese penalti en el último minuto de Asier Villalibre. Pero bueno, como digo, el Eibar queda eliminado en esas semifinales y también concluye la etapa de Garitano, ¿no? En ese cuadro armero que bueno, sería de las últimas temporadas con la última temporada, mejor dicho, con alguna que otra alegría para el técnico vasco, ya que la temporada nefasta que tuvo después contra la Unión Deportiva Almería, pues bueno, no dio muchas alegrías que digamos, ya que no logró ni siquiera ninguna victoria en Liga. Así que bueno,
Apuesta arriesgada, entre comillas, aún así hay que valorar, por supuesto, el esfuerzo del técnico por querer venir al Cádiz tal y como está la situación del club, porque es cierto que su última temporada no es buena, pero la temporada del Cádiz está siendo peor incluso, así que la situación del club, como digo, yo creo que es peor incluso que la personal para Garitano, así que nada, no queda otra que apoyar en lo máximo posible al míster, confiar en que las cosas van a ir a mejor, es algo muy difícil tener ese positivismo ahora mismo viendo tal y como están las cosas, pero bueno, había que cambiar algo y a ver si la tecla estaba en cambiar el entrenador. Paco López, no creo sinceramente que tenga tanta culpa como pinta mucha gente. Yo creo que ha hecho todo lo posible, por supuesto, por tener al equipo arriba y han salido ya mensajes de algunos que otros jugadores, por ejemplo, Alex Fernández o Iván Alejo, han sido los primeros que he visto que han salido a pronunciarse en los que, bueno, se demuestra que había buena relación con el vestuario, pero que los resultados pues no han acabado llegando, ¿no? Así que nada, apoyar en lo máximo posible, como digo, a Gaisca Garitano, que a partir de ahora su suerte va a ser la nuestra, todos los aficionados cadistas tenemos que estar con él desde el primer momento para que ojalá el Cádiz Club de Fútbol empiece a ganar partidos y el equipo pues vuelva a la tranquilidad, entre comillas, que es muy difícil en esta categoría, pero que necesita, ¿no? El club después de un inicio de temporada bastante trabado y bastante nefasto. Así que nada, por aquí va a quedar el vídeo, un pelín largo, pero había que comentar este nuevo recambio en el banquillo del Cádiz, un poco la trayectoria de Gaisca Garitano para que todos aquellos que no lo conozcáis, pues tengáis algo más de idea de quién es este entrenador. Y nada, por aquí va a quedar el vídeo, como digo, muchísimas gracias por el apoyo que dais siempre a todos los vídeos y nada, nos vemos muy prontito en la previa del siguiente encuentro.